Bueno, hoy vamos a compartir este tema que se llama discipular, encarnar el reino. Bueno, hemos venido hablando en la reunión pasada acerca del discipulado. Hicimos una relación entre el discípulo que era seguidor del rabino y el discípulo que era seguidor de Jesús. Y hicimos algunas diferencias y algunos contrastes. Hoy quiero poder seguir hablando acerca del tema de discipular. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida recibimos alguna enseñanza acerca de el discipulado, pero desafortunadamente algunas de estas imágenes no eran consecuentes con la imagen que tenemos del discipulado en el contexto bíblico. Algunas de estas enseñanzas que tuvimos no eran consecuentes con las imágenes del discipulado en el contexto del reino de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de discipular como encarnar el reino. El discipulado no es un proceso de aprendizaje, el discipulado no es un proceso de enseñanzas, el discipulado es un proceso de relación. El discipular está en función no de una enseñanza, sino en función de una persona, de la persona de Jesús. Y hoy vamos a compartir acerca de este tema. Pero para qué más que poder acercarnos a este tema teniendo un acercamiento al trasfondo histórico del discipulado en la época de Jesús. ¿Qué significaba discipular en tiempos de Jesús? Y algo de esto vimos en la sesión pasada, pero quiero hoy centrarnos y diferenciar en lo que estamos viviendo en la iglesia cristiana, en el sentido que discipular es aprender unas lecciones. Creo que hay que rescatar el concepto real del discipulado, lo que significa hacer discípulos. Y nadie puede ser discípulo si no ha sido discípulo. Pero discípulo para una iglesia, no. Discípulo para una denominación, no. Eso es proselitismo religioso. Eso es adoctrinamiento. Y eso no es discipulado. Entonces, empoderar a una persona con una cultura eclesial, eso es adoctrinarla. Enseñarle un enfoque denominacional más centrado en la doctrina o en la persona que la representa, eso es adoctrinamiento. No, discipulado, hay una relación entre el discípulo y su maestro. No es el discípulo y una tradición. No es el discípulo y una doctrina. Recordemos que los rabinos invitaban a que siguieran una tradición, su tradición. Pero Jesús los invita a que le sigan a él. Esa es la diferencia entre el discipulado en el rabinazgo y el discipulado de Jesús. Hoy también tenemos que hacer este tipo de diferencias. Tenemos que recuperar la esencia de la misión de la iglesia que se ha perdido. Se ha perdido en el afán de entretener a la gente con el fin de llenar ambientes, lo cual ha dado como resultado un cristianismo sin discipulado. Desafortunadamente, ¿por qué hay la necesidad de que hablemos de un discipulado como encarnar el reino? Porque muchas personas solamente escuchar la palabra de discípulo ya se le pone la piel de gallina,
pensando en que tienen que comenzar a discipular, a llenarse de actividades, porque eso fue lo que tuvieron que hacer. Y vamos a ver a la luz de la escritura y del reino la necesidad de un cristianismo, pero en relación con Jesús. Entonces, en la época de Jesús, ser discípulo no era solamente un estudiante que aprendía lecciones, sino que era uno quien se sometía a las enseñanzas de su maestro y se comprometía a cumplirlas en una relación de obediencia, de honra y de lealtad. Esto era lo que significaba discipulado en tiempos de Jesús. Era una relación, no era una relación con una tradición en el caso de Jesús. Era una relación con Él. Por eso Jesús les invitó a que le siguieran. El mandato de hacer discípulos es el mandato de buscar seguidores de Él y para Él, comprometidos a cumplir y promover sus enseñanzas. Eso es un estilo de vida. Eso no es una actividad más que usted tiene que desarrollar o que tiene que hacer. Es la consecuencia de haberse encontrado con su Señor y su Maestro. Entonces le seguimos a Él y Él busca seguidores. Él llama, pero espera compromiso, fruto, para que puedan obedecer y encarnar sus enseñanzas. Este era el propósito. En tiempos de Jesús habían dos escuelas rabínicas que cuando Jesús nace ya eran muy conocidas. La primera, la de Gilel, que comenzó en el año 70 antes de Cristo y se sostuvo hasta el año 10 después de Cristo. Y la de Shammai, que fue también desde el año 50 hasta el año 30 después de Cristo, según nos comentan las fuentes rabínicas. ¿Qué pasaba entre estas dos escuelas? Que se oponían entre sí en la interpretación de las escrituras hebreas y entonces habían ciertas rivalidades y ciertas competencias entre ellos. Pero luego también encontramos las escuelas de Juan el Bautista y también encontraremos, por ejemplo, Pablo. Pablo perteneció a una de las escuelas, a los pies de Gamaliel. Esa era una de las escuelas a las cuales Pablo había pertenecido. Entonces también tenemos otras que era la de los celotes, la de los esenios, que también tuvieron seguidores. Estos eran representantes de algunas de las expresiones del judaísmo en ese entonces, contemporáneo de ese entonces. Entonces, en tiempos de Jesús, ¿sobre qué surge? ¿En dónde encontramos el tema del discipulado? Resulta que los profetas nos hablaban de sus discípulos también. Encontramos de Elías, de Eliseo, de Isaías. Encontramos que había una escuela de profetas también. Entonces, el tema del discipulado no es algo que venía en el Entonces, había una relación directa con el Señor a través de la enseñanza de su palabra, el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Allí comienza una relación discipular. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que os enseñanse. Allí precisamente uno de los primeros discipuladores fue Moisés. Entonces, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Allí inicia una relación de Moisés con su pueblo.
Pero también esto se extiende para que además de que lo escuchen, lo pongan por obra, y dice, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus mandamientos y sus estatutos que yo os mando. Tu hijo y tu hija y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces allí nos encontramos con una relación de discipulado. Pero vamos a Isaías 54 y 5. Miremos lo que nos dice Isaías. El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Noten cómo el énfasis en Deuteronomio 6 era el escuchar. Entonces un discípulo escucha para aprender y aprende para obedecer. Obedece para encarnar su palabra, para que los pongas por obra. Entonces, una de el despertar cada mañana. Mire qué hermoso. Despertar cada mañana, tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Allí se establece entonces una relación. O sea que esto no comenzó en el Nuevo Testamento, ya venía desde el Antiguo Testamento, en el contexto judío. Entonces, miremos cómo Jesús también establece esto mismo en relación con sus discípulos. Entonces, allí hay dos elementos que vemos transversales, y es que el discipulado implica relación y comunicación. Por eso, cuando nos acercamos a ese texto en Mateo 11, 28 al 30, decir, vengan a mí agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ahora, hagamos esto en relación con un pasaje que está en Hechos 15, Hechos 15:10, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En esta palabra de Hechos 15:10, la palabra yugo es referida como sinónimo de enseñar a los discípulos la observancia de la circuncisión. En este sentido, yugo es un tipo de enseñanza referida a la ley. Entonces Jesús, la interpretación precisamente era que la enseñanza se convertía en un yugo que ni siquiera los discípulos de los fariseos podían llevar. Pero entonces Jesús nos habla de un nuevo yugo. Ustedes que están cansados y agobiados con el yugo de los fariseos, con el yugo de la ley, vengan a mí, todos ustedes, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Ese yugo que usted estuvo viviendo, en ese lugar donde le pusieron un yugo que se convirtió para usted en una carga que lo aplastó, ese yugo no era el yugo del Señor. Era un yugo que lo cansó y lo fatugó. El yugo del Señor, su enseñanza, nos da descanso. Por eso es que el Señor nos invita a cargar su yugo y a aprender de Él.
pues yo soy apacible y humilde. Aprendan de mí, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. O sea que allí hay una invitación a ligarse a Él a través de sus enseñanzas. Esto es lo que hace un discipulado con Jesús. Esto es lo que define un discipulado con Jesús. Y es con Jesús, es a quien yo sigo. Eso, soy discípulo de Jesús. Entonces, deslíguese de esa carga, renuncia a esa carga que le pusieron. Que discipular es cargarse buscando a otros para llenar una bodega. Descárguese de eso. Eso no es el discipulado de Jesús. Descárguese si usted lo ponían a buscar que la cosecha y que la siembra para que tenía que llegar con 30. El yugo de Jesús es liviano y trae descanso. Además de eso, el Jesús se convierte en nuestro modelo. El modelo no es una cultura, el modelo no es una tradición eclesial, el modelo es Él. Entonces, es de Él que aprendemos. Y esa relación trae libertad, libertad del legalismo farisaico de esa época y de esta época en la que estamos viviendo. Entonces, discipulado tenía que ver con relación y con sumisión. Discipulado tenía que ver con relación y comunicación. Ahora, vamos a ver el discipulado en los diferentes evangelios. Primero que todo, en el Evangelio de Marcos solamente se hace relación a los discípulos en referencia a los 12. Parece que Marcos quería dejar en claro que ahora la relación de discipulado era con la persona del Mesías, ya no era con la ley, estaba centrado en que los 12 que siguieron a Jesús, estos eran nuestro referente de un verdadero discipulado. Pareciera que excluye cualquier otro tipo de discipulado, Marcos, en su evangelio. No se nombra sino en relación con los 12, con un propósito muy significativo a la comunidad a la cual Marcos dirigía su evangelio, para dejar en claro a quién era, a quién había que seguir. Entonces, si vamos en el evangelio de Lucas, vamos a encontrar que no fue así, debido a la comunidad a la cual Lucas dirigió su evangelio. Lucas habla de los 12 discípulos a los que Jesús nombró apóstoles, pero también habla de los 72 discípulos a partir de los 12, a los que no menciona en los demás evangelios. Los demás evangelios no hablan de estos 72 discípulos de los cuales Lucas habló. Lucas hace relación a la multitud de discípulos en su evangelio. Entonces miremos, Lucas habla de los 12 discípulos en Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12. Pero no podemos quedarnos solamente con el relato de Marcos, porque algunos han usado esto para decir que si ve, no escogió mujeres. No, había un propósito por el cual Marcos subraya estos 12. Y por eso es que Lucas se desborda. ¿Por qué? Porque Lucas habla del evangelio, es el evangelio para todos. No es el evangelio para unos, sino el evangelio para todos. Incluso Lucas nos habla que incluyó a las mujeres como discípulos también. Y eso rompía los esquemas del maestro, del rabino. Un rabino no podía llamar a las mujeres, mas Jesús llamó a las mujeres. Bueno, ¿y usted cómo sabe que las llamó?
porque era lo que hacía Jesús. Jesús no esperaba que lo siguieran, él llamaba. Era típico de su característica, de su ministerio y de su llamado. Entonces llamó a sus discípulos, así como llamó a los 72 y así como llamó a las mujeres. Luego vemos en Lucas 10:1, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Miren, los mandó adelante de él, a toda la ciudad y lugar. Pero también vemos que Lucas, en Lucas 19:37, nos habla de una multitud. Mire cómo va creciendo esto. De 12 a 72 y de 72 a una multitud. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Lucas es más incluyente, no porque sea Marcos menos incluyente o Juan menos incluyente, no, sino por a quién iba dirigido el evangelio. Esto no era un evangelio solamente para los hombres, no era un discipulado solamente para los hombres, era para hombres y para mujeres. Por eso hay que aprender a leer a Lucas en clave de mujer también. Tenemos en el Evangelio de Mateo, ¿cómo era el discipulado? Pues encontramos que era un poco parecido al de Marcos, pero resulta que Mateo hace excepción de dos casos. Mateo siempre usaba los nombres de los 12 apóstoles. La excepción es en Mateo 27, 57 y 28, 19. Esa es la excepción. Recordemos que Mateo dirige su evangelio a una comunidad judía, ¿ya? Y la excepción la encontramos en estos dos versículos. ¿Dónde está la excepción? Dice, cuando llegó la noche, Mateo 27, 57, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Allí vemos cómo, fíjense que Mateo incluye a otro, a Arimatea, José de Arimatea, y dice que había sido discípulo de Jesús. Y se manifiesta es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Allí entonces son los dos textos que hacen relación precisamente a discipulado en el Evangelio de Mateo. Entonces encontramos Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Juan muestra a todos los judíos que creían en Jesús. ¿Qué les muestra Juan? Juan les muestra cómo llegar a ser verdaderos discípulos. En eso está centrado también su evangelio. El significado amplio de la palabra incluyó, en el caso de Juan, a todos los que se mantienen fieles a su palabra. Precisamente encontramos en el Evangelio de Juan, ya, acá en el capítulo, en el capítulo 20, el versículo 21, la razón por la cual Juan escribe, dice, pero estas, dice, hizo además Jesús muchas otras señales, capítulo 20, versículo 30, Juan 20, 30, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Juan muestra a todos los judíos que creían en Jesús cómo llegar a ser verdaderos discípulos. Entonces no era suficiente el creer, sino era necesario el discipular. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y miremos Juan 8:31. En Juan 8:31 dice lo siguiente, ¿sí?
Entonces dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquí hay un llamado, no a una evangelización de conversión tan solo, sino a una evangelización al discipulado. Asunto que nos hace falta hoy en día enseñar en nuestras comunidades. No es tan solo que se conviertan, sino además de eso que sean discípulos de Jesús. Entonces Juan usa el vocablo tanto en sentido restringido para los 12 como en el sentido amplio cuando se refiere a discípulo. Entonces miremos en Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos. Noten que los 12 no tan solo fueron los discípulos de Jesús, muchos más fueron discípulos de Jesús. Si leemos en paralelo los 4 evangelios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Qué tremendo. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Juan 6, 66 al 69. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a dónde? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren cómo toma otro panorama mucho más amplio el tema del discipulado del Padre. La misión de Jesús debía ser, ¿y cuál era la misión de sus discípulos? La continuación de la misión de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? Traer el reino de Dios y su justicia. Y para ello necesitaba darle continuidad a través de sus discípulos. Ellos iban a darle continuidad a la misión del Padre, que era el reino de Dios y su justicia. Entonces, nosotros como discípulos que somos de Jesús, somos invitados a participar en la misión de Dios. Las comunidades no son centros de agrupamiento, como una colmena. Las comunidades de fe no son centros de recreación. Las comunidades de fe no son centros para conseguir novios o hacer amigos o amigas. No. Las comunidades de fe hay un propósito, y es que la iglesia debe de encarnar el evangelio. Y la evangelización entonces es encarnar el evangelio. Entonces nosotros como discípulos somos invitados ¿a qué? A participar en la misión de Dios. Entonces, nuestra misión suprema es nada menos que el reino de Dios. ¿Y qué pretende el reino de Dios? ¿Cómo se establece el reino de Dios? A través de la reconciliación y la restauración de todas las cosas. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Reconciliarnos, pero no tan solo a nosotros de manera individual, sino a todos, a toda la creación. Toda la creación es salva por la obra redentora de Jesús. Entonces, en él vamos a ser restaurados. Todas las cosas, dice Colosenses. Esto no es tan solo de un tema individual. Esto es un tema de integralidad. Esto es un tema sistémico, si lo podríamos ver así. Y esto realmente cambia nuestra perspectiva de ser iglesia y de ser misioneros también. Porque la iglesia debe ser una comunidad de discípulos. Somos discípulos de Jesús.
La iglesia debe ser una comunidad misionera de discípulos. El renuevo debe ser una comunidad misionera de discípulos, con una cosmovisión bíblico-narrativa del reino de Dios. Hay una narrativa del reino. En esa narrativa del reino nos habla de los valores del reino. En esa narrativa del reino nos dice cómo se percibe el reino y cómo se percibe Dios con nosotros. Entonces no es suficiente una cosmovisión bíblica. Si esa cosmovisión bíblica no va ligada a una narrativa del reino de Dios. No es suficiente decir, es que yo tengo una cosmovisión bíblica, pero ¿cuál es tu narrativa del reino? Hay veces ni siquiera hablamos del reino del pastor o del reino de la denominación, los cuales no son el reino de Dios. Entonces la iglesia no está centrada en el pastor, está centrada en una doctrina, está centrada en el reino de Dios y su justicia, en la persona de Jesús. Entonces la iglesia debe ser una comunidad misionera. Entonces si ponemos esto en blanco y negro, vamos a tener que ver Colosenses 1. No lo vamos a estudiar, pero solamente lo vamos a leer. Pero quiero que tenga en cuenta, porque esto me parece muy importante, esta declaración de James Jones, obispo anglicano de Liverpool, en Inglaterra, en su libro Jesús y la Tierra. Me parece fundamental esta declaración para entender la cosmovisión bíblica en narrativa del reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la narrativa de tu cosmovisión bíblica? No es suficiente decir que yo tengo una cosmovisión bíblica, no. ¿Cuáles son las metanarraciones, lo que acompaña ese relato de esa cosmovisión? Es Jesús, el Hijo de María, que ha venido del cielo a la tierra, quien sostiene en sí mismo las cosas terrenales y celestiales. Esta es la realidad. El reino, el cielo y la tierra no son dos reinos separados para siempre. No son dos reinos separados. El cielo y la tierra no son dos reinos separados, ni tampoco divididos por el pecado y la maldad. Porque la realidad final es un mundo, esa es la realidad final, es un mundo no dividido, donde todas las cosas, sean de la tierra o del cielo, se unen en Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender a pensar en sentido del reino de Dios, porque hemos fraccionado nuestras vidas entre lo que no es de Dios y en lo que sí es de Dios. Todo lo que no es santo, la vida la integra toda nuestra realidad. Y toda nuestra realidad, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Todo nuestro ser, lo que no es santo, entonces es pecado, así de sencillo. No es que el mundo esté dividido, sí, está dividido en dos. Entonces, si usted está en la congregación, eso es santo. Si está fuera de la congregación, no es santo. Si usted trabaja en la pastoral, es santo. Pero usted es arquitecto, no es santo. Entonces, usted tiene que dejar su servicio, su oficio, su función y su vocación para ir a servir a los santos. No. Dios en Cristo reconcilió todo. Ahora, todo mi ser le sirve a Él donde yo estoy. La realidad final es un mundo no dividido, donde todas las cosas sean de la tierra o del cielo, sino todas las cosas unidas. Por eso, Él es lo central, tanto en lo terrenal como en lo celestial. Él es central en lo terrenal del cielo y en lo celestial de la tierra. La tierra y el cielo le pertenecen mutuamente. Son de Él. Los dones del Espíritu son tan del Espíritu como los talentos ¿por qué? Él los da también. No es que los dones son más que los talentos naturales, no, tanto uno como otro, lo que cambia son las funciones y el momento como se desarrollan. Entonces, si vamos en el texto de Colosenses, miren cómo el Señor se presenta como el medio, el puente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra,
visibles y invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado. Mire el énfasis. Todo ha sido creado. El mundo no está dividido entre la materia y el espíritu. No. Entre lo físico y lo espiritual. No. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente, dice la Nueva Versión Internacional. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, en todo. Miren estas palabras de plenitud, de totalidad. Todo ha sido creado por medio de Él. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Él es anterior a todas las cosas. Qué importante. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Esta palabra se repite muchísimas veces en este capítulo, en estos versículos. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irrevocables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Esta es la iglesia. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar comunidad de renuevo, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Clara, esta es la misión de Jesús. Esta fue la misión de Jesús. Qué tremendo. O sea que ahora Pablo es servidor de la misión de Cristo. Esto de ser iglesia no es engrupirse. Esto de ser iglesia es encontrarse. Esto de ser iglesia es descubrir mi identidad por la eternidad y para la eternidad. Por eso la evangelización, entonces, se convierte en un anuncio y encarnación del reino de Dios. La evangelización hemos solamente dirigido la evangelización es a un llamado a la conversión, y eso es incompleto. Eso no es evangelización cuando anunciamos la encarnación del reino de Dios. Cuando solamente proclamamos la conversión, eso no es evangelización del reino. Evangelizar significa proclamar el reino y demostrar la realidad del reino. Evangelizar significa proclamar el reino y demostrar la realidad del reino. Son dos elementos muy importantes. Proclamar y demostrar. En la Biblia la evangelización no se limita a que podría llamarse evangelización de conversión, que es lo que se enseña y es lo que se hace en todas las congregaciones. Evangelización de conversión. Conseguir que individuos se entreguen a Jesucristo. La evangelización tiene que ver con el mensaje total del reino de Dios. ¿Y cuál es el mensaje total del reino de Dios? Evangelización de conversión es más que evangelización de conversión. Entonces, ¿de qué más entonces tiene que ver con esa integralidad? La evangelización de conversión es la proclamación, sí, demostración con nuestra vida que Jesucristo es el Señor y Salvador. Sí, eso es evangelización de conversión. Quien vino al mundo a salvar a pecadores. La misión de la iglesia es elevar a Jesús de modo que a la gente se declare culpable de sus pecados, se arrepiente y crea en Él y reciba la vida abundante y la sanidad que Él ofrece. Eso es evangelización de conversión. Pero eso no es suficiente. Eso no refleja el reino de Dios. Entonces, ¿qué más tenemos que incluir en la evangelización? Tenemos que hablar de una evangelización
cultural también. ¿Qué es una evangelización cultural? La evangelización a la cultura, debemos de evangelizar a la cultura, es entender que el evangelio busca reformar las sociedades y las culturas del mundo. Por eso el evangelio es contracultura. No es solamente predicar la conversión, es confrontar la cultura con la cultura del reino, por medio de las virtudes del reino de Dios. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que el evangelio pretende alcanzar a la sociedad en todos sus sectores. Por eso es que evangelizamos la cultura en las artes, en la economía, en la educación, en la política, en el gobierno, en las ciencias, en la tecnología, en los medios de información, el entretenimiento, en la filosofía, en la visión del mundo, en la música. Esta dimensión de la evangelización exige que los cristianos en todos los sectores de la sociedad sean testigos transformadores de la verdad del evangelio. Testigos transformadores, allí donde Dios nos ha puesto. Tenemos que ser testigos transformadores, ¿para qué? Para llevar una evangelización a la cultura, no solamente una evangelización a la conversión personal. Hemos enseñado un evangelio individualista y no un evangelio de impacto. La Biblia presenta un cuadro de la realidad, una cosmovisión y un relato totalmente distinto de todas las filosofías y religiones e ideologías. La evangelización cultural transforma a la sociedad, ¿para qué? Para que refleje la realidad del reino de Dios. Eso es evangelización a la cultura, evangelización a la conversión, evangelización al discipulado. Tenemos que referir a la iglesia que debe de hacerse discípulo. ¿O a quién sigue? ¿O es que se amontona un domingo porque se siente solito? ¿O de pronto va a contaminarse de COVID si no asiste a una comunidad? No, eso no es. Eso no tiene que ver con el evangelio. La evangelización al discipulado se refiere a la iglesia que hace discípulos, no solo conversos o miembros de la iglesia. Las iglesias están llenas de conversos, pero no están llenos de discípulos. Y en Hechos de los Apóstoles no se puede ser cristiano sin ser discípulo. Y es una realidad que nos dejan los evangelios. Esa es la comisión de Jesús. Vayan y hagan, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea que la verdadera iglesia es una comunidad de discípulos, no solo de creyentes o creedores o creyones. La iglesia debe semejarse a Jesucristo y solamente lo va a hacer en la medida que le siga. En la medida que nosotros sigamos a Jesús, entonces podemos representar lo que es Él y su reino en el mundo. Pero esto no ocurrirá hasta que la iglesia forme discípulos. La meta del discipulado es formar una comunidad que se parezca y actúe como Jesús, que ponga de manifiesto el carácter de Cristo y el poder del Espíritu en su contexto social. La iglesia que logra hacer esto es una comunidad reconciliada y reconciliadora. Ojo a eso. La iglesia que logra hacer esto es una comunidad reconciliada y reconciliadora. Eso es lo que se llama una comunidad terapéutica. Un discípulo es una persona que sigue a su maestro, pero también sigue como comunidad a su maestro. Por eso es que nos convocamos. Que usted interceda sola, muy bien, pero hágalo también en comunidad. Usted forma parte de una comunidad. Que usted escudriña la escritura, hágalo, pero también escudriñela en comunidad. Que yo tengo devocional, hágalo, pero también haga un devocional en comunidad. La iglesia, si logra ser una comunidad reconciliada y reconciliadora, es una comunidad terapéutica. Y por último, una evangelización de justicia. Necesitamos una evangelización a la cultura, a la conversión, al discipulado y a la justicia. Los conceptos de justicia no son los conceptos de justicia del reino de Dios. Y esto no es un tema de izquierda, es un tema de la realidad de Dios con nosotros, es la realidad del pecado. Significa vivir la ecuanimidad y justicia del reino de Dios en el contexto social de la iglesia, en el contexto local y en el contexto global. En este punto, la iglesia
toma en serio el mandato bíblico de trabajar por la justicia en todos los campos de la sociedad, en todos los campos. ¿Por qué la comunidad del renuevo tiene una expresión que se llama fundación? Una de las expresiones precisamente de la evangelización de justicia, de cultura, tiene que ver con estrategias que desarrollamos a través de la fundación. Por la justicia en todos los campos, la preocupación por los pobres, por los oprimidos. La iglesia se compromete con los asuntos clave de la justicia en el mundo, la pobreza, la explotación del medio ambiente, la violencia étnica, religiosa, la opresión de la mujer, del niño, del tráfico sexual, del aborto, de la cultura bélica, del militarismo, la evangelización, que no incluye estas dimensiones de justicia en realidad. Amados hermanos y pastores, no es evangelización en el sentido bíblico completo. Estamos evangelizando es solamente para conversión. No es evangelización en el sentido bíblico y completo. Howard Snyder, en su libro La salvación de toda la creación. Quise tomar textualmente esto porque no hay que cambiarle una sola palabra a este autor. Lo pone muy claro. Y este es el desafío que a nosotros nos queda como comunidad. Usted puede seguir proclamando un mensaje para conversión, pero no un mensaje que comunique una evangelización integral, una evangelización que anuncie la encarnación del reino de Dios. Discípulos de Jesús, vamos a orar. Señor, ¿qué desafío nos dejas con tu palabra? ¿Cuántas veces no hemos enseñado únicamente una de las dimensiones de la evangelización? Pero no hemos enseñado una evangelización al discipulado, a la cultura, Señor. ¿Cuántas veces no nos hemos distanciado y distraído de la cultura que porque nos contaminamos? En vez de ser de transformadores, nos convertimos en adaptadores de ella. Perdónanos, Señor. Cuán indiferente estamos frente a las injusticias que rodean y que nos rodean como Iglesia de Cristo. Pensamos que eso era de la política o de la economía y no de la Iglesia. O pensamos que era una bandera que era de izquierda y es una bandera del reino, Señor. Gracias por este mensaje, que discipular es encarnar tu reino. Señor, que venga tu reino al renuevo, que seamos más conscientes y más sensibles a lo que significa seguirte en este discipulado. Señor, danos conciencia de seguir a Jesús. Creo que le hemos perdido, Señor. Vuélvenos a los fundamentos. Por Jesús te lo pido, Señor. Y gracias por tu palabra. La verdad nos hará libres si la conocemos. Que así sea. Amén y amén. Bueno, vamos a dialogar la palabra. Creo que hay tela para cortar.